Imagínate por un momento que estás manejando tu auto por una autopista completamente vacía. El camino está despejado, el clima es perfecto, tienes gasolina suficiente, pero por alguna razón sigues frenando cada 5 minutos. Aceleras, frenas. Y cuando alguien te pregunta por qué lo haces, ni siquiera sabes responder. Simplemente lo haces. Ahora déjame preguntarte algo que tal vez te incomode. ¿Cuántas veces al día presionas el freno de tu propia vida sin que nadie te lo pida? ¿Cuántas veces tu mente te dice no puedes, no es el momento, qué van a pensar? Y tú obedeces como si esa voz fuera la verdad absoluta. Hoy voy a contarte una historia que viví entre Japón y Colombia, una experiencia que me hizo entender algo que cambió completamente mi relación con el miedo, con la acción y con el éxito. Y te prometo que al final de esta historia vas a descubrir cuál es ese pensamiento que, si logras aplastarlo, hará que tu vida avance sola, casi en automático. Pero antes de revelártelo, necesito que recorramos juntos este camino, porque la respuesta no sirve si no entiendes primero de dónde viene. Cuando yo era adolescente en Japón, recuerdo que mi padre me llevaba todos los sábados temprano a un templo budista cerca de nuestra casa en Osaka. No era algo turístico ni pintoresco, era un lugar austero, silencioso, donde algunos monjes barrían el jardín de piedras mientras el sol apenas comenzaba a salir, y yo, siendo sincero, prefería quedarme durmiendo. Pero mi padre insistía. Una mañana le pregunté: Papá, ¿por qué venimos aquí si ni siquiera rezamos? Y él me respondió algo que en ese momento no entendí, pero que años después, cuando llegué a Colombia, cobró un sentido brutal. Me dijo: Kenji, no venimos a rezar, venimos a observar. Mira a ese monje. Lleva 40 minutos barriendo el mismo espacio. ¿Crees que está pensando en el resultado? No, está presente. Ese es el secreto. Cuando estás presente, no hay fricción. Cuando hay fricción es porque tu mente está en otro lado. No te voy a mentir. En ese momento pensé que mi papá estaba hablando como los viejitos que sueltan frases filosóficas sin contexto. Pero guardé esas palabras. Las guardé como quien guarda una llave sin saber todavía qué puerta va a abrir. Años después, cuando llegué a Colombia con 19 años, me enfrenté a un choque cultural que me partió la cabeza. Y no fue solo el clima, la comida o el idioma, fue algo mucho más profundo. Fue la manera en que la gente se relacionaba con sus propias metas. Aquí en Latinoamérica conocí a personas brillantes, talentosas, con ideas increíbles. Pero había algo que me desconcertaba. Muchos de ellos no comenzaban, o comenzaban y se detenían, o comenzaban, avanzaban un poco, y luego se saboteaban solos con excusas que ni ellos mismos se creían del todo. Y cuando les preguntaba por qué no seguían adelante, la respuesta casi siempre era la misma: es que no sé si va a funcionar, es que tengo miedo de fracasar, es que qué tal si lo hago y la gente se burla. Y ahí fue cuando recordé las palabras de mi padre en aquel templo: la fricción, esa fricción mental que frena el auto en plena autopista vacía. Déjame contarte algo que pasó hace unos años. Estaba dando una conferencia en una universidad en Bogotá y al terminar se me acercó un muchacho de unos 25 años. Se llamaba Andrés. Tenía los ojos brillantes de esos que reflejan ambición. Me contó que había estudiado diseño gráfico, que tenía un portafolio increíble, que sus amigos le decían que era muy talentoso, pero que llevaba 3 años trabajando en un call center porque no se había animado a buscar trabajo en su área. Le pregunté: ¿por qué no te has animado? Y él me soltó una respuesta que yo ya había escuchado cientos de veces: es que tengo miedo de que me rechacen, prefiero no intentarlo a intentarlo y fracasar. Y ahí estaba, el pensamiento que lo tenía atrapado, el pensamiento que frenaba su vida cada 5 minutos. Lo curioso es que Andrés no estaba solo. Ese pensamiento es una plaga, y lo veo todos los días. Lo veo en jóvenes que no envían su currículo. Lo veo en emprendedores que tienen una idea hace 2 años y siguen perfeccionándola en secreto. Lo veo en parejas que no se atreven a tener conversaciones honestas. Lo veo en padres que no ponen límites a sus hijos por miedo a que los dejen de querer. Lo veo en profesionales que se quedan en empleos que odian porque, al menos es seguro. Pero aquí viene lo interesante. En Japón este pensamiento también existe. No es que los japoneses seamos robots sin miedo, claro que tenemos miedo, pero hay una diferencia fundamental en cómo procesamos ese miedo. Y esa diferencia es lo que quiero que entiendas hoy, porque es la clave de todo. En Japón crecí escuchando una palabra que se repetía en mi casa, en la escuela, en los dojos de artes marciales: Kaizen. Kaizen significa mejora continua, pero no es solo una palabra, es una filosofía de vida.
Kaizen te enseña que no importa si tienes miedo, no importa si no sabes si va a funcionar, no importa si el resultado es incierto, lo que importa es que des el siguiente paso, uno solo, el siguiente, y luego otro, y otro, sin dramatismo, sin necesidad de que sea perfecto, sin esperar sentirte listo o seguro. Simplemente actúas, y al actuar, algo mágico sucede, el miedo empieza a perder poder. ¿Sabes cuál es el problema de muchas personas aquí en Latinoamérica que esperan sentirse seguros antes de actuar? Y eso es como esperar que el semáforo se ponga en verde cuando ni siquiera estás en el auto. La seguridad no llega antes de la acción, la seguridad llega después. La seguridad es el resultado de haber actuado muchas veces, de haber fracasado algunas veces, de haber aprendido y ajustado. Recuerdo cuando mi papá me enseñó a andar en bicicleta. Yo tendría unos 6 años y como cualquier niño tenía miedo de caerme. Le dije, papá, es que me da miedo. Y él, con esa calma japonesa que a veces parece frialdad, pero que en realidad es sabiduría, me dijo, Kenji, el miedo no desaparece. Aprendes a andar en bicicleta con miedo. Y me soltó, y me caí, y me volví a subir, y me volví a caer, y al tercer intento ya estaba pedaleando, y el miedo seguía ahí, pero ya no me detenía. Esa es la diferencia. No es que en Japón no tengamos miedo, es que no le damos el poder de detenernos, lo sentimos, lo reconocemos y actuamos de todas formas, porque sabemos que el movimiento cura, sabemos que la acción desintegra la parálisis. Ahora quiero que entiendas algo importante. No estoy romantizando a Japón ni criticando a Latinoamérica. Cada cultura tiene sus virtudes y sus sombras. Lo que estoy tratando de hacer es mostrarte un espejo, mostrarte que hay otra manera de relacionarte con ese pensamiento que te frena, porque ese pensamiento tiene un nombre, se llama miedo anticipado, y es el asesino silencioso de los sueños. El miedo anticipado es cuando tu mente crea escenarios catastróficos sobre algo que todavía no ha pasado. Es cuando te imaginas el rechazo antes de enviar el mensaje. Es cuando te imaginas el fracaso antes de empezar el proyecto. Es cuando te imaginas la humillación antes de subir al escenario. Y lo peor de todo es que esos escenarios que tu mente crea son casi siempre más horribles que la realidad. Casi siempre. Te voy a contar algo que me pasó cuando empecé a dar conferencias. Las primeras veces que subí a un escenario estaba aterrado. Mi mente me decía, vas a olvidar lo que tienes que decir, la gente se va a aburrir, van a pensar que eres un farsante, van a salirse del auditorio. Y yo sudaba frío. Pero algo que aprendí de mi cultura es que no puedes negociar con el miedo. Si negocias, pierdes. Así que subía al escenario con el miedo y empezaba a hablar. ¿Y sabes qué pasaba? Nada de lo que mi mente me había dicho. La gente escuchaba, algunos tomaban notas, algunos sonreían y al terminar, algunos se acercaban a darme las gracias. Y yo me daba cuenta de que había malgastado energía preocupándome por algo que nunca sucedió. Esto no significa que siempre salga bien. He tenido conferencias malas, he cometido errores, he dicho cosas que después me arrepiento, pero ¿sabes qué? Esos errores no me destruyeron, me enseñaron, me hicieron mejor, porque la vida no avanza cuando todo sale perfecto. La vida avanza cuando te permites fallar y aprender. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar porque sé que algunos podrían malinterpretar esto. No estoy diciendo que actúes sin pensar, no estoy diciendo que te lances al vacío sin un paracaídas. Hay una diferencia entre valentía y imprudencia. La valentía es actuar a pesar del miedo. La imprudencia es actuar sin preparación. Lo que yo te invito es a que prepares lo que puedas preparar y luego actúes. No esperes a que todo esté perfecto. No esperes a sentirte 100% seguro, porque ese día nunca va a llegar. Volvamos a Andrés, el muchacho del call center. Después de hablar conmigo ese día, me escribió 6 meses después. Me contó que había decidido hacer algo radical. Cada día, durante 30 días, iba a enviar su portafolio a una empresa diferente. No importaba si le respondían o no, no importaba si lo rechazaban. La regla era simple, un envío al día, sin excusas. ¿Y sabes qué pasó? De 30 empresas, 22 no le respondieron, 5 le dijeron que no, 2 le hicieron entrevistas y una lo contrató. Hoy Andrés trabaja como diseñador en una agencia que ama, y todo cambió porque decidió aplastar ese pensamiento que le decía, ¿y si fracaso? Lo aplastó con acción, con movimiento, con disciplina. Y aquí está la gran revelación que te prometí al principio. Escúchame bien porque esto es lo más importante que te voy a decir hoy. El pensamiento que debes aplastar no es el miedo. El pensamiento que debes aplastar es la creencia de que el miedo significa que no debes actuar. El miedo es natural, es humano,
es biológico. Pero creer que el miedo es una señal de peligro cuando no hay peligro real, eso sí es una trampa. Porque el miedo a enviar un currículum no es lo mismo que el miedo a ser atacado por un oso. Uno te protege, el otro te paraliza sin razón. Tu cerebro no sabe la diferencia. Tu cerebro primitivo, esa parte antigua que heredamos de nuestros antepasados, trata el rechazo social como si fuera una amenaza de muerte. Por eso cuando piensas en hacer algo que te expone, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro. Pero no lo estás. Nadie va a morir porque envíes un mensaje. Nadie va a morir porque empieces ese negocio. Nadie va a morir porque subas ese video. Lo único que va a pasar es que vas a obtener información, vas a aprender, vas a crecer. Cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de buscar la ausencia de miedo y empiezas a buscar la acción a pesar del miedo. Y ahí es cuando tu vida empieza a avanzar en automático, porque desarrollas un músculo, el músculo de la acción, y como cualquier músculo, mientras más lo usas, más fuerte se vuelve. En Japón hay un dicho que dice, Nana Korobi ya Oki, significa 7 caídas, 8 levantadas. No se trata de no caer, se trata de levantarse una vez más de las veces que caes. Esa es la mentalidad que necesitas cultivar. No la mentalidad de la perfección, no la mentalidad del éxito garantizado, la mentalidad de la persistencia inteligente. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que veo mucho en las redes sociales y que me preocupa. Veo a muchos jóvenes que consumen contenido motivacional como si fuera entretenimiento. Ven videos, leen frases, se emocionan y luego no hacen nada. Y la razón es que han confundido la motivación con la acción. La motivación es el combustible, pero si no prendes el motor, el combustible no sirve de nada. Y prender el motor significa hacer algo concreto. Hoy, ahora, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Entonces la pregunta no es, ¿estás motivado? La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy que te acerque un milímetro a donde quieres estar? Y no me digas que no sabes qué hacer. Sabes. Lo que pasa es que ese pensamiento, ese miedo anticipado, te convence de que no sabes. Pero en el fondo, sabes. Sabes que debes hacer esa llamada. Sabes que debes tener esa conversación. Sabes que debes empezar ese curso. Sabes que debes poner ese límite. Sabes que debes pedir perdón. Sabes que debes perdonar. Sabes que debes soltar. Sabes. Lo que falta no es información. Lo que falta es decisión. Y la decisión nace cuando aplastas ese pensamiento que te dice que esperes, que te dice que todavía no, que te dice que necesitas más tiempo, porque el tiempo no te va a dar valentía, el tiempo solo te va a dar más tiempo para dudar. He visto a personas desperdiciar años enteros esperando el momento perfecto. ¿Y sabes qué es lo triste? Que el momento perfecto no existe. Lo que existe es este momento imperfecto, incierto, incómodo, pero es el único que tienes y puedes decidir usarlo o dejarlo pasar. Pero si lo dejas pasar, no vuelve, nunca vuelve. Cuando miro mi vida, mis logros, mis fracasos, mis aprendizajes, me doy cuenta de que los momentos que más me transformaron fueron aquellos en los que actué antes de sentirme listo. Cuando decidí mudarme a Colombia sin hablar bien español, cuando di mi primera conferencia sin saber si alguien vendría, cuando escribí mi primer libro sin saber si alguien lo leería. Cada una de esas decisiones me daba miedo, pero las tomé de todas formas y eso marcó la diferencia. Y quiero que sepas algo, no tienes que ser japonés para aplicar esto, no tienes que renunciar a tu cultura, no tienes que convertirte en alguien que no eres. Lo único que tienes que hacer es reconocer ese pensamiento cuando aparece y decidir que no tiene poder sobre ti, reconocerlo y aplastarlo, una y otra vez, hasta que tu vida empiece a fluir, porque al final del día, la vida no es complicada, la vida es simple, pero nuestra mente la complica. Nuestra mente crea obstáculos donde no los hay. Nuestra mente convierte un paso en una montaña. Y todo eso pasa porque le damos demasiado poder a ese pensamiento, a ese miedo anticipado. Así que hoy te invito a que hagas un experimento. Identifica una sola cosa que has estado posponiendo por miedo. Puede ser enviar un mensaje, puede ser empezar un proyecto, puede ser tener una conversación difícil, puede ser inscribirte a ese curso, lo que sea. Identifícalo y mañana, sin pensar demasiado, hazlo. No esperes a sentirte listo. Hazlo con miedo. Hazlo imperfecto, pero hazlo y observa qué pasa.
Te garantizo que en el 99% de los casos, lo que pasa es mucho menos terrible de lo que tu mente te había dicho. Y en ese momento vas a entender lo que te estoy diciendo hoy. Y si quieres contarme cómo te fue, déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué es eso que has estado posponiendo y qué vas a hacer al respecto. Porque esta comunidad no es solo para consumir contenido, es para crecer juntos, es para apoyarnos, es para recordarnos que no estamos solos en esto. Si este video te resonó, si algo de lo que dije aquí tocó una fibra en ti, te pido que lo compartas. Compártelo con esa persona que sabes que lo necesita, ese amigo que lleva meses hablando de su proyecto pero no empieza, ese familiar que está atrapado en la indecisión, esa pareja que necesita escuchar que el miedo no es una señal de alto. Compártelo, porque a veces una palabra en el momento justo puede cambiar el rumbo de una vida. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada semana voy a seguir trayéndote historias, reflexiones, aprendizajes que vienen de la intersección entre Japón y Latinoamérica, entre la disciplina y la calidez, entre la sabiduría y la acción. La semana que viene voy a hablarte sobre algo que me preguntan todo el tiempo. ¿Cómo mantener la disciplina cuando la motivación se acaba? Porque todos empezamos motivados, pero muy pocos terminan. Y la diferencia está en algo que aprendí en Japón y que aquí casi nadie enseña. Así que no te lo pierdas. Recuerda, la autopista está vacía, el camino está libre. Lo único que tienes que hacer es dejar de frenar. Aplasta ese pensamiento y avanza.